día de hoy de la Comisión de Vivienda para continuar con el estudio del proyecto en este primer trámite constitucional presentado por el senador Juan Pablo Letelier, que nos acompaña también el día de hoy, junto con otros senadores que hemos también suscrito este proyecto y que busca favorecer el acceso, ¿no es cierto?, a terrenos destinados a la construcción de viviendas sociales. Hoy día nos acompañan junto con nuestros asesores, nuestros invitados, que son de la Asociación de Municipalidades de Chile, la directora de Obras de la Municipalidad de Colina, la señora Ángela Prado, asesora jurídica, señora Graciela Correa, están acá, bienvenidos. De la Asociación de Directores de Obras Municipales de Chile, el presidente Yuri Rodríguez, con quien ya hemos tenido algunas conversaciones, bienvenidos también, y el vicepresidente, señor Agustín Pérez, entiendo que está también, aquí está también Agustín. Así es. Por supuesto, como siempre, del Ministerio de la Vivienda tenemos a Gonzalo Gacitúa aquí presente, a quienes le damos la más cordial bienvenida. ¿Alguna cuenta, don Jorge? No, señor presidente, no hay ningún documento para la cuenta. Bien. Entonces, ¿con quién partimos la sesión de ahora? A propósito, don Jorge, yo creo que vamos a tener unas 2 semanas más de sesiones de audiencia para ver algunos procesos ya de votación en particular, fijar algunos plazos respecto al tema de indicaciones, la tramitación del proyecto que nos compete en esta instancia, ¿ya? Sí, le recuerdo, señor presidente, que es un proyecto de artículo único, así que en virtud del artículo 127 del reglamento podemos discutirlo en general y particular. Así es, así es. Así que vamos a fijar para que el senador Letelier estemos atentos también, igual estamos avisando sobre el proceso, ¿ya? ¿Quién tiene la palabra ahora, don Jorge, entonces? De la Asociación Nacional de Municipalidades de Chile, señor presidente, no sé si va a hablar la señora Ángela Prado, directora de Obras Municipales de Colina, o la asesora jurídica, señora Graciela Correa. Bien, pues saludamos también a Juan Castro, nuestro senador, y a Juan Ignacio Latorre, que con sus problemas de pantallas solamente. Pero, Ángela, ¿tienes tú la palabra entonces? Graciela, ¿quieres partir tú? Yo... Muy bien. Por su intermedio, presidente, quisiera comenzar con una presentación, si es posible. Perfecto. Está habilitado para compartir pantalla, Graciela. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar. Muy buenos días a todos y a todas a quienes se encuentran presentes hoy en esta comisión. Agradecer, por cierto, en nombre de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUT, la invitación formulada a nuestro presidente, don Rodrigo Delgado, quien por motivos de agenda no ha podido estar presente el día de hoy, pero en su reemplazo vamos a presentar la opinión de la asociación, la suscrita junto a la directora de obras de la Municipalidad de Colina, señora Ángela Prado, señor presidente. También un cordial saludo para los señores senadores y también los demás invitados en esta comisión. Vamos a compartir una breve presentación, señor presidente, atendido del tiempo que se nos ha otorgado para dar nuestra opinión. Me indican, por favor, si se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, hacer presente de que nosotros como Asociación de Municipalidades de Chile, nosotros siempre hemos tenido una opinión respecto a cómo el acceso de la vivienda hoy en día es prioridad social y no tan solo a propósito de los proyectos de ley que se han manifestado, nuestra opinión, en esta comisión, sino también ante diversas actividades que nosotros también hemos participado y queremos también hacernos presentes con una visión a largo plazo, pero también con una visión destinada a las personas, a quienes habitan nuestras comunas y, por cierto, a los futuros ciudadanos de Chile, quienes también se van a insertar en una comuna distinta, en una comuna más desarrollada, pero por cierto también conectada con otros sistemas como es el medio ambiente y también cómo los procesos de desarrollo productivo también se van interrelacionando en el territorio.
Desde ahí, señor presidente, honorables senadores, nuestra preocupación siempre es, en primer lugar, las personas y en segundo lugar, poder atender también a cómo algunas dificultades también se van dando en el territorio. Y es como también nosotros hemos solicitado la opinión de los directores de obras, para que también nos manifiesten desde una mirada más práctica, de una mirada más de terreno, cómo ellos también perciben la ciudad y cómo hemos podido trabajar desde aquí en adelante bajo una mirada local. A partir de ello, consideramos que dentro de los problemas más graves que los mismos directores de obras nos han manifestado al respecto, dicen relación al dónde, en qué lugar y cómo garantizar los mínimos estándares técnicos en materia de viviendas sociales, por sobre todo teniendo presente de que hoy en día el acceso a la vivienda es un poco más difícil, sobre todo atendido los altos precios que adquiere la vivienda hoy en día, pero también cómo la población va en aumento en comunas que directamente no estaban planificadas para esos propósitos. En ese sentido, también ustedes, bueno, lo saben muy bien, la norma que se va a dar cuenta en el proceso de este proyecto de ley, que se relaciona a la modificación, los alcances del artículo 140 de la Ley General de Urbanismo y Construcción establecen principalmente una norma de excepción, a partir del cual los directores de obras podrán dar autorización para proceder bajo esta normativa. Así también lo ha manifestado la DDU 337 y, por cierto, también la jurisprudencia de la Contraloría General de la República. Pero sin extenderme más allá de lo que todos conocemos respecto a la norma, quisiera referirme un poco más allá respecto a este diagnóstico situacional que es muy importante para poder efectuar posteriormente el análisis de la normativa. En ese sentido, nuestras ciudades están formadas por familias o por también hogares unipersonales donde se establecen las personas. Y es de ahí donde se van relacionando estas familias con las políticas de desarrollo territorial. Está también muy relacionado a cómo la municipalidad juega un rol preponderante junto al Ministerio de Vivienda y, por cierto, toda la agenda de desarrollo urbano, pero por sobre todo también esta identidad territorial, que es preocupación de cada municipalidad poder proteger y atender. Desde ese punto de vista, establecemos como primer análisis normativo a qué atiende esta garantía, la que se refiere en el artículo 140 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Al respecto, bueno, esta garantía cuya exigencia se plantea en la norma asegura al destinatario de ese proyecto la accesibilidad a un bien nacional de uso público. Ese es finalmente el objeto principal que garantiza esta garantía. Y este estándar mínimo que se establece en la Ley General de Urbanismo y Construcción contempla las áreas verdes, el equipamiento, es decir, toda una exigencia de construcción de viviendas con una adecuada accesibilidad y movilidad en el espacio donde se emplaza el proyecto. Ahora, a partir de ello, entendemos, a partir de lo que podemos revisar de la norma y de la ley urbanística, es que no sería posible disociar esta construcción de viviendas del lugar de donde se emplazan. En tanto, no se asegure, en respecto de ello, acciones que deban considerar un mínimo estándar definido por la ley urbanística, entendiendo la Ley General de Urbanismo como la UC, la ordenanza. En ese sentido también sumamos a el quién asume la responsabilidad. Y aquí también la norma se hace cargo, tanto en el artículo 134 como en el 140, de manera excepcional respecto a quién asume la responsabilidad de urbanizar. Y a este respecto también rescatamos lo que nos han manifestado los directores de obras municipales respecto a estas dificultades que también han tenido respecto a la gestión de estas garantías para poder ejecutar en definitiva las obras de urbanización, los que en muchas ocasiones incluso deben ser asumidas estas por la misma municipalidad. Es decir, al momento de que se libera de esta garantía que estábamos comentando recientemente, entendemos que se estaría desnaturalizando en cierta manera la protección dada por la misma ley urbanística, la que misma establecía las mínimas condiciones de vialidad, de estructura de servicios, de equipamientos, entre otros. Entonces, la interrogante que surge a partir de esto mismo es cómo podemos avanzar respecto a facilitar el acceso a estos terrenos, pero sin agravar las condiciones
que hoy presentan los habitantes, incluso sin generar un déficit en el desarrollo, porque evidentemente la urbanización trae consigo el desarrollo del territorio, y también cómo protegemos o cómo vamos a garantizar que no se interfiera con esta identidad de barrio que poseen los territorios. Luego, a partir de toda esta revisión más bien técnica y con esta mirada que hemos complementado con la visión de los directores de obras municipales, entendemos que, tal como lo ha planteado el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que recoge, por cierto, la mirada de los municipios, entendemos que la modificación que se desea efectuar a través de este proyecto de ley respecto a facilitar el emplazamiento de las viviendas sociales no sería en tal sentido la vía adecuada a través de este mecanismo, en tanto no se asegure por otros medios la gestión, tanto su ejecución como también sea efectivamente destinada a la construcción de dichas viviendas sociales. Es decir, al momento de liberar esta garantía de este artículo, probablemente van a surgir bastantes mayores dificultades respecto a cómo se va a ejecutar las obras de urbanización, pero más allá de ello es quién se hace cargo, en definitiva. En tanto, bajo esta mirada más bien local, lo que nosotros entendemos que sería pertinente es fomentar la inversión en la ciudad sin comprometer esta urbanización que hemos hecho mención, porque de pronto las personas que van a vivir en esas viviendas sociales también no van a tener los recursos para poder hacer efectiva esta responsabilidad, transformando en una gestión un poco más difícil de poder desarrollar finalmente en la práctica, como esa certeza jurídica que hoy en día entrega el artículo 140 se pueda finalmente resolver al momento de emplazar estas viviendas sociales. Entendemos, por cierto, de que esta es una iniciativa que nos va a poner o nos va a poder permitir ingresar a la discusión un poco más en la práctica respecto a cómo facilitar los terrenos, pero sin perjuicio, señor presidente, honorables senadores, creemos que es muy importante también garantizar aquello que hoy en día está resguardando la ley. Eso es por nuestra parte, señor presidente, honorables senadores. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Graciela. Ángela, no sé si tienes tú algo que agregar a este tema. Sí, bueno, buenos días a todos. Me gustaría un poco agregar desde la parte práctica del territorio, de cómo vemos nosotros este tema. Bueno, perdón, Ángela, para nuestro invitado, ella es directora de obras de la Municipalidad de Colina, por eso habla ella desde la parte práctica, así que tienes la palabra, Ángela, perdona. Gracias, David. Sí, efectivamente quería comentarle un poco cómo se da en la práctica en este tema de las garantías hoy día en cuanto a vivienda social. De algún modo, esto que está planteando el proyecto de ley, de alguna manera hoy día se está dando y una problemática muy grave para el municipio. ¿En qué sentido? Hoy día tenemos el artículo 140 que en el fondo otorga estas garantías de urbanización en aquellos predios afectos a utilidad pública, y es el serbio que a través de unas cartas de resguardo hace parte como una garantía, pero en la práctica esa urbanización nunca llega y el territorio queda con un estándar muy bajo, desconectado de la ciudad. No podemos ir consolidando lo que nos mandata el plan regulador en aquellas vías afectadas a utilidad pública. Entonces, en la práctica, hoy día se está dando que nadie garantiza de alguna manera estas urbanizaciones y es el municipio quien se hace carga finalmente de estas urbanizaciones, que es de un alto costo, y cuando el municipio no se puede hacer cargo, obviamente los estándares en estos sectores más vulnerables se ven afectados. Y creo que todo esto va contrario a todo lo que estamos planteando respecto a la política de desarrollo urbano, en poder equiparar la cancha. O sea, esto es lo que hace que nos distancia aún más entre los sectores vulnerables de los con mayores ingresos. Entonces, en vez de aumentar los estándares, lo estamos aún más
estamos bajando y dejando en una precariedad urbana importante. Entonces creo que lo que se plantea acá va en detrimento de la gente más vulnerable. Bien, Ángela, muchas gracias. Senador Letelier, saludamos también, está pidiendo la palabra el senador Jorge Osorio. Senador Gracias, presidente. Yo me remitiría al texto de la ley y no a las intenciones, menos a las malas prácticas del Servio Metropolitano, porque no por una mala práctica del Servio que trata de resolver una dificultad que ellos están encontrando con la ley, vamos a desviar el debate. Me explico. Lo que dice la ley, Ángela lo conoce, la señora Graciela da una interpretación de cuál es su propósito, que es evitar que hayan subdivisiones, poblamiento, sin la urbanización necesaria que establece las normas, yo diría, tanto comunales, intercomunales, como más globales. Se quiere que cuando alguien subdivida un predio, una propiedad, que las casas que se construyan ahí estén urbanizadas y que eso no se le traspase a la comuna o a otros. Y yo creo que eso es un objetivo que compartimos. Esto viene desde la discusión también de las parcelas de agrado, de cómo fuera el radio urbano se hacen subdivisiones de 5.000 metros y nadie se hace cargo de las urbanizaciones. Está inspirado sin duda en esa misma problemática. Lo que dice la norma del 140, y me quiero referir a su texto y lo que es el propósito de este proyecto, presidente, para a partir de ahí situar bien la discusión. Dice que si hay un terreno en radio urbano y hay una subdivisión de cierto tamaño, que el vendedor tiene que garantizar la urbanización, no el comprador. El vendedor tiene que establecer ciertas garantías. Y eso evidentemente es suponer, porque es una lógica muy metropolitana esa interpretación, de que el dueño de ese predio en la zona urbana es una inmobiliaria y que la inmobiliaria está haciendo gestión de suelo. Y eso puede ser en algunos casos, pero no es el caso en todo Chile. No todas las comunas son grandes con 80, 100, 200.000 habitantes. Hay un número de comunas que son de 30, 15.000 habitantes donde la realidad del radio urbano es distinta. Lo que dice la ley es que cuando se genere la subdivisión, que la persona cuando se vende para fines de vivienda habitacional, que se condicione en la escritura, porque eso evita que se pueda subdividir y dar títulos individuales, de lotes individuales, que se condicione esa escritura cuando es para vivienda social. Ángela ha dado un ejemplo de una mala práctica o una práctica del Servio. Dice garantizar y no ejecuta la inversión. Y eso es probablemente una práctica, no tengo por qué dudarlo, en Colina. Aunque ha sido una práctica del Ministerio de Vivienda y ahí quizás Gonzalo Gacitúa nos puede contar y representar al Servio de por qué hace eso. Pero lo cierto es que en la mayoría del país, cuando una entidad patrocinante, una empresa postula un proyecto de vivienda social, una condición para que sea calificado el DS49, la condición es la aprobación de todos los proyectos de urbanización, pero no solo eso, sino su financiamiento. Su financiamiento. Y por ende la inquietud que plantea Ángela de que pueda este sitio dentro del radio urbano que se destina a vivienda social, que no se le pide al vendedor establecer garantías, sino al comprador limitaciones en lo que es el ejercicio del dominio, porque se va a destinar a vivienda social, se pone como condición para poder avanzar en eso que tenga que estar plenamente urbanizado.
porque comparto con Graciela y Ángela que lo que no queremos es que la vivienda social sea de cualquier programa de vivienda, el DS49, el programa de integración social, el que sea, no se le entregue plenamente urbanizado los terrenos. Y eso es el sentido de la nueva excepción. Pero evitar lo que está pasando, dado que el vendedor no da la garantía o no establece la garantía, usan un documento de Serviu para pasar por el lado de lo que dice este artículo. Y eso es lo que queremos evitar. Lo digo porque la intención precisamente de la modificación del artículo 140 de la Ley General de Vivienda de Urbanismo y Construcción es que sí se pueda acceder a suelos para fines de vivienda social, pero no gravar al vendedor. ¿Y por qué no gravar al vendedor? Porque no siempre el vendedor es una inmobiliaria. Porque hay personas que a veces, voy a poner un caso con el cual me topé ayer, comuna de Doñihue, donde un caballero que se llama Belisario Bastía le vende y está dispuesto a venderle un terreno que era de su propiedad, que está dentro del radio urbano de la comuna de Doñihue, pero él se lo quiere vender para que hagan vivienda social vecinos con los cuales se ha criado toda la vida. No está haciendo un negocio inmobiliario, pero dice, pero no me hagan a mí tener que garantizar la urbanización futuro. Y lo que se quiere, por ende, es no traspasar al vendedor esta carga, sino al que compra, al comité o a la entidad patrocinante que va a presentar el proyecto a Serviu, limitando el dominio, permitiendo que se haga la subdivisión de la propiedad, pero limitando a que tiene que ser destinado a vivienda social, financiado por el Ministerio de Vivienda y donde ahí se garanticen todas las normas de urbanización. De esa forma no se va a poder subdividir, en este ejemplo, un predio de 2 hectáreas en títulos individuales, porque no se va a permitir hacer eso, y es lo cual nos evita los loteos brujos y los problemas que probablemente han tenido muchas veces en las zonas de expansión urbana de comunas como Colina. ¿Cuánto puedo plantear, presidente? Porque el propósito es el mismo, y Ángela es la que mejor ejemplo ha dado de las prácticas que queremos evitar, precisamente. Gracias, presidente. Correcto, muchas gracias, senador. Pidió la palabra el senador Soria, vamos a escuchar al senador y luego vamos a escuchar la exposición de Yuri, que él es presidente de la Asociación Nacional de Directores de Obras Municipales, para que también nos dé una opinión y cerrarla con las consultas. Senador Soria. Yo creo establecer, digamos, muy claro los responsables del sistema de la urbanización y los loteos. O sea, así muy tajante. No puede ser, en palabras más o menos agradables para un lado y agradables para otro. No, acá tiene que ser una norma clara. Por ejemplo, algo que no se ha tocado, lo toco, para entrar en lo que se ha tocado, es qué papel juega el alcantarillado y qué papel juega el agua. Ambos son 2 empresas privadas que tienen que ver con esto. O decididamente los eliminamos del mapa y el que compra y hace el loteo paga la instalación. Es una cosa que hay que discutir. Nunca, por lo menos a mí, mi carrera política nunca nos tocó hablar. Pero ya que la ha tomado Letelier y estamos metidos, bueno, resolvamos total. Aquí lo que no puede ser que la Dirección de Obras Municipales tenga que ver algo con esto. La Dirección de Obras Municipales aprueba proyectos, aprueba urbanizaciones, hace el plano regulador, o sea, hace la ciudad. Pero acá, los que se benefician son el dueño del terreno, el dueño del agua, el dueño de la luz, el dueño de la alcantarilla. O sea, son negocios aparte que hay que aclarar. A eso quería yo, que nosotros lo decimos muy bonito, pero lo vamos como ampliando, y yo lo he escuchado ahora en lo que ustedes han dicho los pocos minutos de la mañana, como que hay responsable acá, allá, acá.
acá hay que ser tajante, una sola responsabilidad, y esta ley lo hace. Aquí podemos discutir si debe pagar el que compró el terreno, se lo cargamos todo a él, o realmente el que vende terreno lo entrega seguro que va a tener agua, luz y alcantarillado. Y a la vez, las empresas que ponen la luz, el agua y el alcantarillado, ¿qué papel juegan? ¿Ponen algo o solo ellos sacan? Porque es claro, ellos te cobran todos los meses hasta que yo me muera, mis nietos de mis nietos. Ellos no pusieron más que vender. ¿Y por qué no pagan a lo que le corresponde el tubito para sacar, ¿no es cierto?, el WC diariamente para entregarnos y vender el agua? O sea, o lo hace en algunos casos el Estado o lo hace el que compra el terreno. Eso yo creo que si yo lo vi y fui alcalde tantos años, no lo olorosé, no más bien, pero ahora que escucho a los técnicos acá, se me sale la luz rápida, decir, ese es el fondo, arreglémoslo acá, pues esta es la comisión que debe dejar claro, pero tiene que dejarlo todo claro. No puede decir que va a pagar una media, no, claro, aquí paga usted esto, etc. Aquí nadie va a discutir, el director de obra va a hacer cumplir qué es lo que le corresponde, la ley. No discutirla con el dueño, nada, cumpla. No llega cumplido, no hay loteo. No. Ok, eso era lo que quería decir. Muy bien. A que sea todo en forma práctica. La dirección de obra lo tiene más que cumplir. Y la dirección de obra debe hacer cumplir al ministro, desde el presidente al ministro, al CEREM y todo. En la dirección de obra, las que manejan el plano regulador. Acuérdense que yo tranqué hace un mes atrás por los planos reguladores, lo mismo que menos que eliminar a la municipalidad y plano regulador, pero la dirección, el Ministerio de la Vivienda cambiaba cosas. No, el plano regulador lo hace el alcalde, él es el gobierno, y así en todo el mundo. El ejemplo que yo hago, yo me recorrí el mundo, no fui al colegio ni a la universidad, porque yo del liceo, el presidente de los estudiantes, va a ser el alcalde de la ciudad más pobre de este país, pero me la aprendí en la práctica, y ahora estoy tratando de entregarle a mi país lo que aprendí en la práctica, y yo lo hice por mi cuenta ya, que sea para todos los chilenos. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Y funcionarios de Estado que están, y sobre todo los del equipo municipal, que es el que debe gobernarse. Aquí el Servius cero, Ministerio de la Vivienda cero, y hacen caso. Los que manejan las ciudades son los alcaldes, es decir, los gobiernos municipales. No lo digo yo, lo dice el presidente. Así es. Gracias. Está bien, muy bien. Y aquí hay 3 senadores exalcaldes, así que estamos cuadrados. Está súper empoderado los municipios. Mira, vamos a escuchar ahora precisamente a la Asociación Nacional de Directores que preside precisamente Yuri Rodríguez, te acompaña con Agustín Pérez. Yuri, tú tienes la palabra para la exposición. Estamos atentos. Muchas gracias, senador, y saludar al resto de los senadores que están presentes. Mire, yo preparé una pequeña guía para mí, pero la voy a compartir para efectos de poder acompañar lo que digo. Y no sé, Jorge, si yo puedo compartir pantalla. Ya. Está habilitado, Yuri. Listo. Ya. Lo que se está planteando, ¿cierto?, es la modificación del artículo 140, y en este sentido lo que entendemos que se está intentando desregular aquello que la ley tiene muy ceñido, ¿cierto?, que son las obligaciones del urbanizador. Las obligaciones del urbanizador están contenidas en el artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y dice que para urbanizar un terreno, el propietario tiene que ejecutar a su costa el pavimento de las calles, las plantaciones, las obras de ornato, las instalaciones sanitarias, energéticas, los desagües de aguas servidas y aguas lluvias, y las obras de defensa y servicio del terreno. Bueno, esos son nombres técnicos para decir agua potable, alcantarillado, ¿cierto?, pavimentación, agua lluvia, alumbrado público, áreas verdes. Eso está... es una obligación que es imposible no servir hasta el momento en
hasta el momento, ¿cierto?, en que uno revisa la ley en su condición actual. Entonces, ¿cierto?, después viene, dentro del mismo articulado, en la Ley General de Urbanismo y Construcción, el artículo 136, donde dice que no será lícito al propietario, loteador, urbanizador, de los terrenos correspondientes, enajenarlos y sucesivamente respecto de ¿cómo se llama? De cuando no se hayan, dice que no se pueden enajenar cuando los terrenos no hayan sido totalmente urbanizados. Ahí está el concepto de la prohibición. Si seguimos bajando, ¿cierto? Después viene el concepto de la excepción de esta ley, que es a través del artículo 137, donde dice que las cooperativas de vivienda podrán, ¿cierto?, excepcionar el cumplimiento de esta ley hasta una primera fase donde se autoriza el uso y goce de las viviendas, previa construcción, ¿cierto?, previa construcción de las obras primarias, obras de urbanización primarias. Y la transferencia de los lotes está condicionada a los socios de esas cooperativas una vez ejecutado totalmente las urbanizaciones. Después dice que la sanción para el incumplimiento de estas obligaciones de los urbanizadores está penado con penas de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo al propietario, loteador o urbanizador que realice cualquier clase de actos o contratos cuya finalidad última sea la transferencia de dominio. Entonces, ¿cierto? Yo creo que tenemos bien clarito el esquema de la ley, ¿cierto? En que está prevista la obligación, la prohibición, la excepción, las sanciones, que es un delito penal. O sea, nosotros hemos puesto gente con penas, le hemos colocado penas de cárcel, o sea, hemos perseguido penas de cárcel con éxito. Son muy pocos los municipios que han tenido éxito en perseguir penas de cárcel para los que excepcionen, ¿cierto?, el cumplimiento de las obras de urbanización de manera unilateral e ilegal, ¿cierto? Con sanciones de presidio. Y después dice que el artículo 136 permite el traslado del cumplimiento ¿cómo se llama?, de estas obligaciones de urbanizar al artículo 140. Y en el artículo 140, ¿cierto?, vemos que lo que se desprotege no son las urbanizaciones al interior de los loteos. Lo que se desprotege es las urbanizaciones, ¿cierto?, de aquellos tramos previstos en los planos reguladores comunales o intercomunales de las áreas urbanas que sirven, ¿cierto?, a los lotes que son resultantes de una subdivisión. Por lo tanto, ¿cierto?, de lo que estamos hablando no es que al interior del loteo esas viviendas van a quedar sin servir, con agua potable, alcantarillado, pavimentos, obras de ornato, agua lluvia y alumbrado público. Lo que estamos hablando es que la vía que los alimenta y los conecta, ¿cierto?, a una vialidad pública que está prevista en los planos reguladores, va a quedar sin su urbanización, cuya obligación recaerá no en aquel que subdivide, sino en aquel que compra un lote, ¿cierto?, que compra un lote para desarrollar este proyecto. Entendido eso, ¿cierto?, es necesario que nosotros vayamos a lo esencial en el ámbito de la materia que se legisla. O sea, es imposible legislar en contra del sentido de la ley que está vigente. En este caso, las obligaciones del urbanizador protege bienes jurídicos bien concretos. Por ejemplo, la obligación de pavimentación y aguas lluvia. Porque en realidad estas cosas no las enseñan en la universidad, ni nadie las dice. Pero la obligación de pavimentación y aguas lluvia, ¿qué es lo que es en definitiva? Protege el bien jurídico de la funcionalidad de los desplazamientos peatonales y vehiculares. Protege la movilidad y protege la accesibilidad.
La obligación del alumbrado público protege el bien jurídico de los desplazamientos seguros peatonales y vehiculares. La obligación de ejecutar obras sanitarias asegura el aprovisionamiento de agua potable. Estamos protegiendo la salud de las personas. Lo mismo con el servicio del alcantarillado. Esto es muy antiguo. Esta cosa es muy antigua. Si no es que ¿cómo se llama? Que se esté inventando la rueda con estas cosas. Son súper antiguas. Están contenidos en los códigos, en los primeros códigos legales de las policías urbanas que fueron estatuidas por las autoridades desde la antigüedad hasta hoy. Y ejemplos bien concretos de esto, ¿cierto? Son el alcantarillado de París, por ejemplo, previo efecto pernicioso de las pestes. Y por último, ¿cierto? La obligación de la ejecución de ornato y áreas verdes, obras de ornato y áreas verdes, que se refiere a la dotación de esparcimiento de los habitantes, de los nuevos habitantes que llegan a vivir en estos lugares. Ahora, dicho esto, ¿cierto? Es insensato pretender, ¿cierto?, que el inciso segundo va a venir a beneficiar a las personas, ¿cierto?, que van a ser los beneficiarios de estos proyectos de vivienda que puedan ser ejecutados en los programas del Ministerio de Vivienda, porque la iniciativa de legislar tiene absoluta claridad respecto a cómo se excepciona la norma, y eso es lo que le da límite. Entonces, ¿cierto? El senador Letelier lo que está señalando simplemente está centrado en la operatoria, ¿cierto?, de lo que había señalado la colega Ángela Prado de Colina. Pero estamos hablando, ¿cierto?, de que las personas que van a ser beneficiarios de esos conjuntos quedan desconectados, quedan con baja movilidad, baja accesibilidad, y no es por un asunto, digamos, de que nosotros tengamos la intención de ser jodidos, simplemente hacerles ver a ustedes, ¿cierto?, que el propósito de legislar siempre protege los bienes jurídicos que esa ley protege. Por lo tanto, si se modifica esa ley se debe modificar en el ámbito de aquellas condiciones que esta ley protege, y no desregular, no desproteger, ¿cierto? Porque son las personas, los futuros beneficiarios de esos futuros conjuntos habitacionales, los que van a quedar desprovistos, ¿cierto?, de estos bienes y servicios que la ley ha protegido. Y no solamente las ha protegido desde ahora, sino que desde las primeras ordenanzas, que son desde 1870 para adelante, hasta la primera ordenanza general, que es el primer instrumento de derecho urbanístico integrado, que es de 1929. Entonces, con esta iniciativa de legislar, lo que estamos intentando, ¿cierto?, lo que estamos promoviendo, es algo que le gusta mucho a los políticos, disculpen, porque la mayoría de ustedes son políticos, que tiene que ver con, por ejemplo, que tienen que ver con este afán, ¿cierto?, de regular y de promover. Por ejemplo, el senador Letelier hoy día está promoviendo algunas regularizaciones por bienes nacionales en la comuna de Olivar. Las regularizaciones por bienes nacionales en la comuna de Olivar van a dejar a todas esas personas sin obras de urbanización, pero no al interior del conjunto, no al interior del conjunto donde se están promoviendo. Van a dejar, no al exterior del conjunto, las van a dejar totalmente desprovistas de obras de urbanización, porque son ¿cierto?, formas de lotear que dejan a la gente en absoluta desigualdad respecto de aquellas que, cumpliendo con la ley, ¿cierto?, se proveen de una conectividad a un bien nacional de uso público y de obras de urbanización. Entonces, y esto me lo dijo la colega de Olivar, y yo tengo que sacar la colación porque es mi obligación, para representarles a ustedes que esta es una mala propuesta, que significa, ¿cierto?, que cuando los predios quedan sin conectividad, producto de la desregulación de esto,
significa que es esa gente la que después va a tener que caminar por el barro, por la tierra. No son ustedes, son esas personas. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico que se protege ahí? Esta iniciativa, yo diría que conforma una desprotección mayor de las personas que podrían ser eventualmente beneficiarias. No me quiero extender en el tiempo para darle la posibilidad de opinar a mi colega Agustín Pérez para terminar nuestra presentación. Presidente, por su intermedio le pido que le sea la palabra a Agustín Pérez para después poder cerrar nuestra participación. Presidente, pido la palabra. Senador. Mire, yo con todo respeto a la insolencia de don Yuri, que yo le acepto diferencias de opinión, está muy bien, pero yo no soy el Ministerio de Bienes Nacionales que regulariza propiedades. Me parece una insolencia inaceptable y también una ignorancia. Porque está aprobado, senador. Porque un parlamentario no es quien regulariza propiedades. Si hay una comunidad que pide orientación, se le transmite que se ponga en contacto con las autoridades respectivas. Y por cierto, este no es ni mi gobierno, ni los funcionarios, mis funcionarios. Son funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales y por tanto me parece que antes de que opine porque le llevaron alguna versión, debería asesorarse porque ha cometido un error de información aquí. Y lo segundo que le pediría a don Yuri es que se apegue al texto del proyecto, porque creo que no están leyendo el texto del proyecto y están, señor presidente, pediría que lo pusieran a la vista en un momento para poder interpretar bien su alcance, porque los bienes jurídicos que se quieren defender es correcto, es tanto la urbanización, y yo cuando usé ese concepto previo, no sé si estaba conectado a él en ese momento, es tanto el proyecto en sí como lo que, y es una condición que establece el Ministerio de Vivienda para la vivienda social, no financia, por lo menos, no sé qué pasa en la región metropolitana, como decía Ángela, que el Servio está dando ciertos certificados de garantía. Cualquier lote que se urbanice para un programa habitacional del Ministerio tiene que tener las vías estructurantes construidas o las vías de acceso construidas. Esa es la condición para aprobar, entre otras cosas, fundamental, algunos subsidios, sea en particular el de localización, que establece el tipo de acceso a vía pública o a ciertos tipos de vías. Y por ende creo que hay que situar el contexto. Después de escuchar, presidente, al otro expositor, pediría que puedan escuchar al asesor que ha estado trabajando conmigo en esta materia para que no se confunda. Yo creo que aquí están confundidos con el texto de la norma y pediría que después lo ponga en pantalla. Gracias, presidente. Bien, senador. Agustín, por favor, tienes tú la palabra ahora. Bien, voy a compartir pantalla, si me lo autorizan. Aquí tengo un caso yo, no sé si se ve. No está compartida la pantalla. Está habilitado para compartir, ¿eh? Está habilitado. Ahí se ve algo. Ahí va a empezar a verse, parece. Aquí tengo yo un caso concreto de un predio que podría aplicársele esta norma que está en análisis. No sé si se puede ver ahí. Ahí se ve, sí. Bueno, primero que nada quiero saludar a honorables senadores, funcionarios, colegas y público. Soy Agustín Pérez, director de obras de la Florida y actual vicepresidente de la Asociación de Directores. Este es un predio que tiene, aquí podemos, 17 hectáreas y la norma, el artículo 140 tal como está, ¿cierto? Este predio está afecto al plan regulador comunal en este sector y al metropolitano en este otro sector. De acuerdo a la norma, como está, este predio se podría dividir en lote de 2 hectáreas
y estas áreas que están afectas, que están contempladas en los planos reguladores que estoy aquí marcando, tendría que el comprador rendir garantía, el comprador, el futuro comprador, y estas quedarían cedidas. Cedidas se entiende a bien nacional de su público. Entonces ya dejarían de ser propiedad del primer vendedor, sino que estarían cedidas a bien nacional de su público y con una garantía del comprador. Ahora, lo que hace la modificación del artículo 140 es que si este comprador es alguno de los programas de Serviu, no tendría que garantizar la ejecución de estas obras que estoy marcando que están afectas por los planes reguladores. Por lo tanto, quedarían aquí cedidas a bien nacional de su público sin obras de urbanización. Obviamente que si el comprador, ¿cierto? Por ejemplo, compra un polígono acá, compra este polígono, por ejemplo, un actor de Serviu o un programa de Serviu compra un polígono aquí, tendría que urbanizar todo lo que es la parte interna, ¿cierto? La calle, la urbanización, la pavimentación, el agua potable, pero al salir, ¿cierto? Al empalmarse a la vialidad estructurante, aquí es donde surgen los problemas y eso quedaría sin ejecución, no obstante, en calidad de bien nacional de uso público. Esa es la problemática que se nos ha producido en varias situaciones, donde, por ejemplo, tenemos propiedades de Serviu, donde no tiene que vender ni tiene que transferir, sino lisillanamente ejecutar obra, y lo que decía Ángela, que presenta carta de resguardo por estas franjas. Que en definitiva después estas cartas de resguardo son muy difíciles de cobrar, porque es una carta de resguardo que no tiene ningún otro compromiso, no tiene ningún valor, es una carta de compromiso, pero después perseguir este compromiso es muy difícil. Entonces lo que estamos diciendo nosotros, que en ese ejercicio de modificación de la ley, de transferir, dejar sin obligación, en caso de un programa de Serviu, de ejecutar esto, de garantizar, estas propiedades, si bien al interior quedan urbanizadas, pero al salir, al relacionarse con la ciudad, quedan en una situación sin urbanización. Eso es lo que está el proyecto, eso es lo que está permitiendo el proyecto. Entonces, yo creo, honorables senadores, creo que hay que analizar bien a lo que se está pidiendo, porque ¿cuál es la problemática que tenemos con el Serviu? ¿Por qué se ha llegado a esto? Ocurre que los programas de Serviu no contemplan urbanización. Muchos contemplan la ejecución del lote, de este lote que se está cediendo, o sea, de este lote que se adquirió, pero no contemplan los programas de la urbanización de la parte pública, porque eso ya fue transferido, así como se está viendo acá. Entonces ahí la dificultad que tiene el programa Serviu, y que nosotros hemos visto en varios ejercicios que se han hecho de estas operaciones, es que sí tiene que tener una cuota en estas acciones de la ejecución de estas obras que son de urbanización, porque si no quedan en tierra de nadie, bueno, y finalmente terminan haciéndolo el Estado, ya sea a través de la municipalidad, a través del gobierno regional, a través del mismo Serviu. Al final queda haciéndolo el mismo Estado, ¿se fijan? Entonces yo creo que lo que queremos nosotros, lo que estamos tratando de decir es que hay que adelantar estos beneficios que no queden en el largo plazo, sino que adelantarlos al momento de la aprobación del Serviu, de su programa de Serviu, porque en definitiva el efecto va a ser el mismo, el gasto va a ser del Estado. Eso es. Muchas gracias por la audiencia. Bien, muchas gracias, Agustín. Solamente señalarle de que estamos precisamente en esta instancia de audiencia para conocer los alcances que tienen estas normas. Ese es el objeto fundamental de estas reuniones, escuchar opiniones diversas en ocasiones, opiniones que no siempre a lo mejor van en línea
con lo que se plantea. La idea, hay un propósito de esto, evidentemente, ir mejorando las iniciativas, aportando desde el mundo de la experiencia también lo que se está aconteciendo. Así que yo creo que no debemos tener absolutamente en mente de qué es el propósito precisamente de esto. ¿Ya? La idea es legislar, es avanzar, es resolver problemas, normas que se buscan perfeccionar, y la idea es que las ideas se vayan precisamente construyendo, mejorando y avanzando desde el mundo, a través de estas mismas reuniones. Por eso lo estamos escuchando a usted y escucharemos a otros tantos más, ¿no es cierto?, para tener y formarse una opinión sobre este particular. Ese es el propósito de esto. Por eso, como bien se señala acá, lo ideal es siempre aportar desde la perspectiva, ¿no es cierto?, técnica, legislativa, desde el ámbito de la ley, desde el ámbito de la aplicación, de lo que está aconteciendo. ¿Estamos? Ofrezco la palabra, señor Gonzalo, ¿tiene? Gracias, presidente. No, se escucha bien porque con los audífonos tenía algún problema, pero ¿se escucha bien por él? Ya, buenísimo, gracias. A ver, primero, bueno, nosotros la semana pasada hicimos algunos comentarios al proyecto. Primero, bueno, agradecer las exposiciones. Creo que lo que se plantea en las exposiciones es un temor respecto a los alcances que podría tener la norma, y ahí, antes de entrar en ese detalle, creo que la primera distinción que habría que hacer es entre la idea matriz del proyecto y quizás el texto propuesto, y creo que es bueno abocarme a eso, porque en algún minuto algún tipo de revisión tuvimos de la idea de matriz, más que del proyecto específico. Ya dijimos la semana pasada que creemos que la redacción del inciso genera quizás esta confusión, pero lo que hay detrás, y lo que entiendo yo que hay detrás de esta moción presentada por el senador Letelier, por usted, presidente, y por el senador Quintana, es viabilizar que determinados terrenos puedan ser adquiridos por los comités de vivienda. ¿Por qué? Porque la regla general, como se ha dicho, es del propietario original. El 140 le traspasa esa obligación al adquirente del lote. Cuando ese adquirente del lote es un comité de vivienda y se le pide una garantía de obras de urbanización, el comité no está en condiciones de rendir esa garantía. Y otro adquirente sí podría estar en condiciones de rendir esa garantía y quedarse con ese terreno, y el comité se queda sin el terreno, ¿ya? Porque no tiene esa posibilidad de rendir esa garantía. ¿Por qué? Porque los recursos del comité vienen dados por la asignación de los subsidios. Y ahí lo conecto un poco con lo que dijo el senador Letelier, de que para calificar un proyecto tienen que cumplir con las exigencias, etcétera. También está el tema del financiamiento, y quizás ahí falta mucha más precisión respecto a que si se ocupa esta figura, tiene que quedar siempre a resguardo que las obras de urbanización siempre se ejecuten. A lo que voy yo es que entiendo, y eso es lo que quiero entender, y me corrigen los autores del proyecto si no es así, que lo que se busca es que el producto final siempre sea una vivienda urbanizada que esté conectado a un bien nacional de uso público, que tenga factibilidad sanitaria, que tenga obras pavimentadas, etc. No busca el proyecto eximir de las obras de urbanización, busca flexibilizar la figura de la garantía de las obras. Yo entiendo que hay un riesgo en esto, y entiendo a los directores de obra y a las municipalidades que dicen, veo un riesgo en que usted flexibilice eso porque me puedo quedar sin la obligación del propietario y sin la garantía que me daba el adquirente. Entonces, ¿qué me da a cambio? ¿Dónde está la garantía de que estas obras tarde o temprano alguien las va a ejecutar? Entonces, creo que falta la conexión, y quizás lo dice un poco Agustín al final, con el tema de Servio haciéndose cargo, digamos. No sé cómo conectarlo. Ángel hablaba de la carta de resguardo, y Agustín también, de que la carta de resguardo como que se hizo una afirmación y una generalización respecto de que como que nunca se cumple. Yo no sería tan osado en decir eso. Creo que la carta de resguardo de Servio es una figura que está contemplada en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que funciona, espero, en la mayoría de los casos. No podría afirmarlo, yo soy el asesor legislativo, no trabajo en cada uno de los servicios como para afirmarlo tan categóricamente. Puede tener sus complicaciones en la carta de resguardo, pero a lo que apunta es que siempre tiene que haber una garantía de que esas obras van a ejecutarse, y que se condiciona quizás eso a la recepción definitiva de las obras, a la entrega de las viviendas. El 137 tiene algo parecido también con lo de las cooperativas de vivienda, que permite transferir el terreno a la cooperativa sin que se hayan ejecutado las obras y que esas se ejecuten después. Quizás es un mecanismo que es bastante engorroso también, el 137, pero a lo que voy, y lo dijimos la semana pasada, es que hay también ciertos resguardos, ¿ya? Da la sensación que ese es el objetivo de la ley. Si uno se va al articulado propuesto, efectivamente es un inciso segundo que lo deja sin garantía y habla de unas inscripciones en el conservador, etcétera, pero que tampoco son
queda claro si son inscripciones de prohibiciones y que dejen vinculado cosas para el futuro, o es simplemente la inscripción de la transferencia del lote. Porque si es solo la inscripción de la transferencia del lote, puede que a futuro eso genere alguna complicación. Porque se transfirió el lote con la parte cedida separada. Entonces después el propietario de ese lote va a decir, yo ya no soy dueño de esa parte que estaba afecta a algo. No es mío, es de ellos, que lo hagan ellos. Oiga, pero es que usted lo adquirió con algún compromiso de que eso vaya a ser obra. Entonces ese link final no está claro y genera el temor que exponen los expositores, creo yo. O sea, ahí para distinguir entre la idea matriz y el texto, creo que ayuda también a comprender el consenso que debiéramos tener todos respecto de que esas obras todos quieren que se ejecuten, supongo. ¿Ya? Nadie está diciendo que no se hagan esas pavimentaciones, y el senador Soria hablaba del agua potable, del alcantarillado. Bueno, quizás esta figura siempre tiene que ir vinculada con que estemos hablando de terrenos que tengan factibilidad sanitaria. Cuando son terrenos que no tienen factibilidad, que requieren extensiones de redes, eso ya es más complejo. Eso es otro tipo de obra de urbanización y quizás puede escaparse de esta posible figura excepcional, ¿ya? Porque las obras de urbanización interior igual las va a tener que hacer el desarrollador del proyecto. Entonces, quizás quería hacer ese comentario un poco porque creo yo que el objetivo de la ley iba por ahí, pero precisemos el texto para que no queden cabos sueltos, porque lo que nadie quiere es que finalmente ahí se desarrolle un proyecto que pueda tener todas sus obras interiores muy bien, pero que después salga un camino de tierra donde no está conectado con los servicios. Eso entiendo que no es el objetivo del proyecto. Eso bien, Gonzalo, absolutamente. O sea, yo creo que es un principio esencial, ¿no es cierto?, ir perfeccionando la norma, mejorando la norma. Voy a darle unos minutos a Víctor Cárdenas, que nos presente algunas apreciaciones respecto a este tema. Nos quedan pocos minutos y estamos en esta fase, estamos construyendo, así que estamos avanzando, perfeccionando, mejorando y escuchando opiniones. Víctor, tiene unos 3 minutos para exponerte el tema. Muchas gracias, senador Sandoval, un gusto saludarlo, saludar a todos los senadores, colegas. Bueno, yo creo que lo que señala recién don Gonzalo Gacitúa es un poco lo que es importante de enfocar en la discusión, en términos de que en ningún caso yo creo que se está proponiendo con esta modificación eliminar las exigencias de urbanización respecto de las vialidades o todas las obras que están contempladas en los planes reguladores. Solamente lo que se pretende es que de alguna manera la operatoria o dinámica que lleva el tema de la compra de suelo pueda ser factible para los comités de vivienda o los proyectos de vivienda social. Lo que termina pasando finalmente es que llegan las inmobiliarias que tienen la capacidad para poder garantizar las obras y las familias quedan excluidas de poder acceder a buenos terrenos por estas exigencias que hoy día tiene la ley. Entonces, quizás es importante lo que señala don Gonzalo Gacitúa en términos de precisar bien la redacción, pero en ningún caso es eliminar la exigencia de ejecutar las obras. Es solamente permitir la operatoria para que el proyecto pueda seguir avanzando en lo que exige el Servio, que por lo demás lo va a exigir también y pone recursos para financiar estas obras, y pudiera también generar un crecimiento en la ciudad un poquito más orgánico en términos de que se vayan ejecutando proyectos con un poco más de rapidez, que a veces se ve en algunos sectores donde terrenos por años permanecen en IASO, por justamente los gravámenes que tienen los terrenos donde son de alto costo el poder urbanizar vialidad estructurante. Así que yo creo que es importante enfocarse en eso. La redacción quizás no es la más propicia para eso, pero es importante dejar en claro que la norma no pretende eliminar la exigencia de urbanizar la vialidad estructurante o todo lo que contemple el plan regulador. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Víctor. Para los asistentes, ¿no es cierto? Víctor es asesor del senador Letelier. Jorge, estás levantando la mano porque después de eso, estamos iniciando el análisis, la discusión, estamos en estas fases todavía, queda harto tiempo, queda harto trámite aún que resolver, dudas, como aquí las que se han planteado por el mismo Víctor respecto de, ¿no es cierto?, entender que a lo mejor probablemente habrá que hacer alguna ajuste sin duda a los temas de la redacción para no generar cualquier incertidumbre que esto pudiera ser. Jorge, tienes la palabra. Yo cuadrado con lo que tú dices, pero yo creo que hay que ser tajante. Todo el mundo le hace un cubreteo
para dejar como para después la urbanización. Aquí tiene que ser tajante. Esta es la tarea de Servio, esta es la tarea de la Dirección de Obras Municipales. ¿Cuál es la tarea? Tiene una sola tarea: cúmplase la ley. La Dirección de Obras y el alcalde hacen la ley. Aquí lo que hagamos, y que estamos apurados porque hay que presentar esta ley en 30 días más, y han pasado, yo tengo 55 años cuando fui de alcalde, está lo mismo. Entonces, cortémosla de que hay cabos. Aquí el último orador, y ya estaba abriendo cabos de cabos, nada. Una urbanización es claro: yo me voy a vivir a mi casa que tiene agua, luz y alcantarillado. No hay discusión para después. Eso es una chiva para que las empresas se enreden, no hagan nunca la pega y nadie sabe el valor total y queda la gente jodida y la paga ella. Tajante. Se vende un predio para hacer una vivienda y quien la hace la vivienda tiene que darla cuando la vende con agüita, luz y alcantarillado. Cuadro que las carreteras son del Estado. Y no hay discusión, debe salir en la ley. El Estado, cuando hay una urbanización de la categoría A con carretera de primera, tarea del Estado central, paga. Y no es que la dejamos botar, como dicen, hay previos que están años, 10, 20 años, y tienen callecitas de tierra, porque la ley no lo puso. Entonces aquí no trabajamos ni para el Estado ni para el privado. Menos para el privado, porque aquí el negocio lo estamos haciendo para el privado, seamos sinceros. Todo lo que no le afincamos, que tiene que poner la vereda, la calle, en la parte interior, es un negociado para el privado. Y cortémoslo, hagamos de Chile limpio. Punto. El que tiene que pagar, que quede aquí en la ley, ¿quién tiene que pagar? Y eso es lo que nos pagan a nosotros los senadores. Y los asesores, yo se los agradezco todos, pero no vengan a cubretear, porque mucho cubreteo acá es tajante. Cada uno tiene su tarea. ¿Quién me la aclara a mí? El director de obra. Yo en Iquique, ¿qué problema tuve? ¿Qué problema? Yo lo llevo a Iquique. Miles de viviendas están al lecho del mar, al lado, a una cuadra. Y eran obreros, todos obreros, que habían salido del salitre. Estoy hablando de cuando yo me hice cargo. Eso es lo que hay ahora. Entonces, siempre le vamos dejando el negociado para alguien, ya sea para el privado o también, no sé, si nosotros no actuamos, también estamos metidos en el lío. Entonces empiezo hasta a dudar de yo mismo, senador Soria votando y acomodando cosas. ¿Se imaginan que acá, esto llegó hasta al Senado? Y cortémosle los que acá están los técnicos y senadores viejos que conocen mucho más que yo. Yo voy aprendiendo lo que les voy pescando acá y lo veo a mi municipio. La cosa es que hay que terminarla acá. Y si hay que estar 10 horas, juntémonos 10 horas especiales, porque es la ley para todos los chilenos. Y una sola en la vida la vamos a hacer. Entonces aquí siempre estamos apurados. Otra vez yo tuve que parar, subir atrás, subir el antipático, menos el roto mierda. A mí no me interesa ser roto, ni de mierda ni de nada. Hagamos las cosas bien, porque es para el bien común de todos. Yo no tengo amigos acá, ni tengo amigos con los empresarios, nada. Soy senador de todos los chilenos. Ok, gracias, presidente. Muy bien, pues. Muchas gracias, senador. Interesantes los puntos de vista. Hay que ir avanzando con la discusión, con la idea. Agustín, hay que mandar las indicaciones, los puntos de vista. Siempre son valiosos recibirlos. Así que la participación de cada uno de nosotros, de ustedes, no termina, ¿verdad?, en esta reunión. Hay un diálogo y una puerta abierta permanente, ¿verdad?, para seguir recibiendo opiniones. Como bien dice Jorge, bueno, siempre tratamos o procuramos y debemos procurar siempre hacer las cosas como corresponde, hacerlas bien y en definitiva poner en el acento al final en los beneficiarios, que son la gente más humilde, la gente que más necesita, ¿verdad? Y que anda, obviamente, también tiene el legítimo y absoluto derecho de vivir en una condición digna, en una condición de calidad, en un espacio que reúna las condiciones, donde no queremos ciudades donde a algunos les sobra la plata, ¿no es cierto?, haciendo cosas increíbles y al otro al lado tratando de sobrevivir como puede, ¿no es cierto?, con todos los problemas. No hace muchos días atrás veíamos con las inundaciones de Santiago, modestas mujeres, ¿verdad?, con el agua hasta la cintura, tratando de abrir las tapas de los alcantarillados para evacuar las aguas que la ley dice que tienen que estar resguardadas. Ahí se construyeron viviendas, poblaciones, y tenemos dificultades. Pero ese es el objetivo. Así que
Un millón de gracias por vuestra participación. Esto no se termina acá. Evidentemente, este es un diálogo abierto, permanente, y esperamos avanzar en la construcción de iniciativas que vayan en beneficio de todos y de todas las chilenas. Así que un abrazo muy grande.